Muy bien, estimados amigos, ya son las 11 de la mañana con 17 minutos, 11 con 17, y estamos de regreso aquí en su programa Madero en Casa, puesto que en el día de hoy comenzamos, nuevamente retomamos el consultorio legal junto con nuestra amiga de siempre, nuestra abogada Margarita Contreras, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, llegué corriendo. Pues Llegó sí, corriendo, yo sí. sabía que llegó corriendo, me mandó un mensaje. Bajándome del bus. Estoy privilegiando últimamente el viaje en bus. ¿Ah? Ah, Trato ya. de conducir un poquito menos. Mejor, más encima que el tema de la conducción está medio complicado por algunos sectores, así que mejor siempre el viaje en servicios públicos. Sí. Margarita, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvo tu día? Eh, Bien cansado de harto ¿Ya? trabajo. Contenta, señor, contenta. Creo que no podría estar más agradecida de Dios por la cantidad de trabajo que hoy día uno tiene en el estudio jurídico, porque no solo el trabajo depende para mí, sino para un equipo de abogados. Que son alrededor de 6, así es que aquí en la región de Atacama, así que estamos contentos. Me parece muy bien, Margarita. Entremos de inmediato en materia porque si hay algo que está en boga en términos legales son las famosas leyes Papito Corazón, que son de repente eufemísticamente llamadas así, pero tiene un nombre técnico un poco más complicado, un poquito más intrincado. ¿Cuál es el nombre de la ley Papito Corazón? Dice relación, ¿cierto?, con el tema de la responsabilidad de los padres, Ya, deudores de pensiones de alimentos. ok. Tiene un nombre más técnico, sí, que lo pusieron en la Cámara, pero a nosotros en Derecho y en los abogados en general nos referimos más que a la ley Papito Corazón, esta ley sobre cierto de responsabilidad parental con respecto al pago de las pensiones de alimentos. Perfecto. Esta es una ley, fíjate, que vino en su espíritu, vino en cubrir y en poder subsanar esta larga tragedia que tuvieron por muchos años las mujeres con el no pago de pensiones de alimentos. Los hombres siempre no se hicieron responsables, la mayoría, las estadísticas señalan que el mayor porcentaje, alrededor del 85% de los deudores de pensión de alimentos son los padres varones. Hay un porcentaje de mujeres también que han sido condenadas a pago de pensión de alimentos y tampoco lo han pagado. Y también están los abuelos, que son en esa línea. Con la ley respecto a los padres, era una deuda histórica, digamos. Los papás nunca pagaban, los hijos crecían y quedaban las deudas allí y nunca más se acordaban de que tenían hijos, etcétera. Por lo tanto, cuando se implementó esta ley, primero cuando se postuló a que se hizo la iniciativa de poder mejorar el pago, esta ley recogió todos los apercibimientos que tenía la ley anterior, como que no le pudieran renovar la licencia de conducir, ¿cierto? Como retenerle los impuestos si esta persona boleteaba, así que el evento que fuera profesional o ejercer una profesión o oficio con iniciación de actividades. Y en el gobierno anterior se tomó una medida bien drástica y fue muy buena. Fue tomarle los fondos de pensiones, crear el Registro Nacional de Deudores, Claro. que está a cargo del registro civil, el tribunal lo envía para todas aquellas personas, ¿cierto?, que 3 pensiones continuas que deban, o 5 en forma esporádica, lo amerita para ser incluido en el registro de deudores, con el objeto de poder realizar los apercibimientos. Este hombre no puede comprar, no puede vender, no puede realizar ningún acto o celebración de contrato que diga disposición, no puede pedir préstamo, o sea, puede pedir todo eso y puede hacer todo eso siempre, pero se le va a retener un porcentaje de las pensiones, o sea, hasta allí llega la mano, ¿cierto?, del poder del derecho de familia. Y hasta ahí estábamos como bien, ¿cierto? Estábamos como bien, y el que no puede pagar, y una vez que ya se le han revisado todos los apercibimientos, una vez que se le han revisado todas sus cuentas, existe un procedimiento especial en esta ley y que dice, ¿cierto?, que se van a hacer pagos con los fondos de pensiones. Ya. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos claritos. Ok, pero esta ley no contempla excepciones. Y es allí donde hoy día tenemos un gran problema, porque como abogado, nosotros tramitamos pensiones a favor de las mujeres, pero también hay un equipo jurídico en nuestra oficina, en nuestro estudio, que también tramitan, ¿cierto?, por los hombres. Y se paga, se buscan las formas de pagar, de hacer acuerdos, convenios, en fin. Pero tenemos nosotros hoy día una situación insalvable, pero es que insalvable. La ley no puede ser injusta, el espíritu no puede ser draconiano. Ya. Es aquellos padres, por ejemplo, que deben pensión y sus hijos hoy día tienen 35 años, 40 años de edad y siguen percibiendo pensiones porque nunca realizaron el cese de la pensión. Entonces hoy día le llega una liquidación de pensiones de alimentos por estos hijos que tienen más de 30 años, o más de 28, digamos, y la ley faculta hasta los 28, más de 28 años. Y llegan, ¿cierto?, que quieren pagar porque se les ha hecho su liquidación y se le van a hacer cargo, digamos, estos montos a los fondos de pensiones.
es justo que el padre pague hasta el tiempo que el hijo tenía derecho y era titular de derecho de pensión. Pero de 28 años para arriba ya eso es un enriquecimiento injusto, sin causa, etcétera. Y pasa que cuando se presentan las acciones judiciales, como por ejemplo solicitar el cese de pensión, el tribunal resuelve que no ha lugar porque el padre está en el Registro Nacional de Deudores. Todavía. Y después también, cuando existen deudas, por ejemplo, de esta magnitud, que uno dice, bueno, sabe que se prescriban las más antiguas y usted pague lo que en derecho corresponda. Tampoco puedes ejercer la acción de prescripción porque no se puede ejercer mientras el padre permanezca en el Registro Nacional de Deudores. ¿Cómo resolvemos el problema? Pagando. Tiene que pagar. No le queda otra. Ya, y resulta, ¿qué me dices tú de un hombre, que tenemos varios? Te pongo un ejemplo. Un padre que tiene 64 años, un hombre que está enfermo, que tiene 50 millones en la AFP porque ha sido un minero, la realidad nuestra, y el hijo le debe 30 millones por concepto de pensiones de alimento. Pero el hijo es ingeniero, trabaja para Codelco, sección el teniente, y le van a descontar 30 millones. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Entonces, bueno, paga o paga, porque se han ejercido las acciones, los tribunales señalan expresamente que mientras no se pague la totalidad no sale del registro. Correcto. Y se pueden llegar a acuerdos, convenios, pero mientras no pague la última cuota del acuerdo tampoco sale del registro. Sin contar los apercibimientos de la pensión que se le suspende la licencia de conducir, que el hombre a veces, el padre tiene otros hijos, y por pagar deudas anteriores tampoco puede trabajar para los hijos pequeños, para la nueva familia o los otros hijos que quedan. Tampoco puede proveer para la familia los hijos que estudian. Entonces, si bien es cierto, lo que se quiso dar aquí una lección, ¿cierto?, de la responsabilidad, el Estado tomó la responsabilidad del pago de pensiones, resulta ser que hoy día nos encontramos con esta situación. Y eso es una situación que amerita ser revisada la ley por el Congreso, no sé, en el Tribunal Constitucional o a través de la Corte de Apelaciones, hay algunas vías, ¿cierto? En que, si bien es cierto que estos deudores no es una gran cantidad, porque tú recuerdas que los retiros fueron directamente abonados a las pensiones. A las pensiones, claro. Que fue un alivio para muchas mamás que tuvieron que enfrentar la vida sola, educaron sus hijos, y era justo de que ellos pudieran recuperar, ¿cierto?, lo que invirtieron en sus hijos. Pero hoy día tenemos esta situación de este grupo de hombres, papás y también mamás algunas, ¿cierto?, que estamos con esta situación que tenemos hijos que no legalmente ya no son titulares de pensión porque ya tienen más de 28 años y por el solo ministerio de la ley debía haber cesado la pensión sin que se haga el acto del cese. Eso debería estar contemplado en nuestra norma, que sea automático, porque el hombre trabaja. Pero el que no lo tiene, el que tenemos hoy día un grupo de personas, de hombres con estas condiciones, en esta situación, que de hecho va a quedar desmejorada su pensión de vejez. Si bien es cierto, aquí se trató de hacer justicia con el pago de las pensiones, porque la relación directa y regular, el tiempo que estos papás perdieron con sus hijos, eso no se va a recuperar por ley. Y se trató de hacer justicia en el pago de la pensión. Pero hoy día tenemos la situación de este conflicto que tenemos. Vías para resolver existen, ¿cierto? Tenemos una vía que es que tenemos causas abiertas que nos podría permitir llegar al Tribunal Constitucional para impulsar la norma, pero solo con respecto a la persona que tú representas, y no la impulsa la norma del sistema normativo. O sea, habría que ir uno por uno al Tribunal Constitucional. Tenemos otra vía que es directamente, ¿cierto?, por el legislativo. Que nuestros parlamentarios, digamos, se sienten y tengan interés de verdad por los problemas de la gente, pues, pero no andar hablando problemas con si el árbol se va a caer arriba de los cables, claro, ¿cierto? De verdad problemas de la gente. Aquí necesitamos hacer una indicación a esta norma, ¿cierto?, que contemple algunas excepciones. Nosotros proponer algunas excepciones que podrían ser materia de ley para que pueda ser votado y revisado, porque queremos que los papás paguen. Si eso no discute, y que se pague hasta la edad que la ley señala, hasta los 28 años el hijo estudió. Y de ahí para adelante, todas estas pensiones que se han generado para adelante con estos hijos mayores de edad y que las personas no hicieron los ceses, hoy día están arriesgando a quedar sin fondos de pensiones, que eso es una vulneración a un derecho constitucional, pues si tú no podés privilegiar una cosa por un daño por otro, es un abuso del derecho. Entonces, estamos hoy día en esta campaña, digamos, que hemos detectado este problema, tenemos varios clientes en nuestro estudio y también pues, aprovechamos a hacer la invitación
que nos llamen a nuestro teléfono al más 569-9672-2325. Todos los hombres, papás que tengan problemas de pago de pensiones con respecto a esta situación, nosotros tenemos un interés máximo de poder conocer su caso y poder representarlo y de poder buscar una solución en conjunto. Claro, en este caso para poder aplicar una suerte de cláusula de retroactividad, que es lo que me estás diciendo tú, porque... o sea, me refiero en el sentido de que, por ejemplo, si ya hay una persona que pasó los 28 años y no se da en justicia que tenga que seguir pagando la pensión, entonces se tendría que aplicar una suerte de retroactividad. A eso me refiero. O sea, un cese. Como retroactivo. Obvio, claro. Algo tiene que hacer. Ahora, la ley por siempre, por el principio de la esencia en la norma del derecho, las leyes siempre no son retroactivas. Pero cuando existe un daño de tal magnitud, porque hoy día tenemos hombres, ¿cierto?, que están con unas deudas millonarias de pensión y que tienen que pagar, pero tienen que pagar hasta donde la ley dice, hasta los hijos que tengan 28 años, o 24 años, o 21 años, hasta donde los hijos estudiaron, adquirieron una profesión o oficio, etcétera. Hasta allí tienen que pagar. Pero ¿qué pasa con todo el pago de 10, 15 años después que no son titulares de derecho a pensión? La ley no los habilita para tener pensión de alimento a los 30 años. Yeah. Entonces, lo hemos hecho presente en los tribunales de familia, ¿cierto? Aparte en otras regiones. Y se nos ha respondido, ¿cierto? Resuelve el tribunal, ¿cierto?, que no ha lugar mientras la persona se encuentra en el Registro Nacional de Deudores. Entonces, tenemos las causas abiertas que nos permite seguir una vía judicial que es Tribunal Constitucional, y en eso estamos. A ver, para nuestros amigos que están escuchando este programa, en este momento estamos revisando el caso opuesto, de la tradicional ley Papito Corazón, porque estamos viendo el caso del cese de las obligaciones de pensiones producto de la edad máxima cumplida en este caso, por el beneficiario, la pasada de los 28 años. Estamos haciendo esa salvedad, ese cápite dentro de esta ley que, como ha ocurrido en algunas leyes modernas en nuestro país, parece que las leyes las publican primero y las perfeccionan después. Entonces, igual hay algunas consultas que de repente nos hacen, como por ejemplo, ya sabemos que no está dentro del espíritu de este programa el comentar esto, pero dentro de la misma ley, por ejemplo, nos preguntan acerca del caso de un padre que tiene una hija en la universidad y que desde el año 2022 está pagando exactamente lo mismo, pese a que ya le han hecho hasta los apercibimientos y le rebajaron la deuda de pensión de alimentos. Ya, una amiga suya la que está preguntando esto. Entonces, la consulta es, ¿qué ocurre en ese tipo de casos, Margarita? Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy día también un mecanismo que se creó para mejorar el pago de las pensiones, que las pensiones hoy día no se pagan en pesos, se pagan en UTM. Yeah. Por lo tanto, son reajustadas en forma automática por el tribunal. Por lo tanto, el papá tiene que saber, el padre en este caso, tiene que saber que su pago de pensión todos los meses no es la misma, no es el mismo monto. Ahora, si este personaje no ha pagado, que son los personajes que arruinan la ley y que hace que la ley se endurezca y daña a otros. Correcto, este tipo de gente son los que ensucian el espíritu de la ley. Pues. Exacto. Sí, estamos claros. Si no ha pagado, tenemos dos vías. Una vía que tiene que pedir la reliquidación del pago de pensión y va a quedar como deudor, va a aparecer como deudor porque no ha pagado la pensión íntegra. Y segundo, que solicite al tribunal, ¿cierto?, mediante su abogado, que a este personaje se le haga retención por parte del empleador, porque siempre todavía existe que se le permita al padre que pague. Entonces, si es la empresa la que está pagando lo mismo, hay que señalarle, ¿cierto?, que se pide que se reajuste y que se ordena a la empresa que pague. Por lo tanto, ha pedido como 100 veces la reliquidación. Ya, entonces ahora procede que si el hombre tiene empleador, si esta persona tiene empleador y es dependiente, procede que se solicite de inmediato. El tribunal hoy día te da de inmediato el cobro a través de la liquidación de sueldo, porque antes era como una sanción. Era lo último que los jueces esperaban que se pudieran pagar, y todas estas libertades que se les dio y todas las garantías las mal usaron y hoy día nos tienen en esta situación, ¿cierto?, que es de gravedad. Ahora, algunos se lo merecen, no sé, pero hoy día sí sé que tenemos un problema con la ley, que tenemos personas que tienen casi 40 años, que están generando pensiones de alimentos que no podemos prescribir y que tampoco los tribunales permiten ejercer ninguna acción mientras no se pague. Entonces, si hay que pagar 30 millones y el alimentante solamente se le debe en estricto rigor 12 millones, ¿quién va a pagar después que se le paguen estos 30 millones a esta persona y quién va a reparar el daño que se le haga al deudor, digamos? ¿Cómo reponemos después ese dinero a su AFP?
Correcto, correcto, Margarita. Margarita, nos quedan aproximadamente 5 minutos de esta conversación y sería bastante bueno que pudiéramos explicar, aparte del tema de la solicitud del cese, porque ese era el espíritu de la conversación del día de hoy, del cese de la pensión de alimentos, cuáles son los otros alcances respecto de este cese. Tú hablaste recién de que se podía solicitar a la Corte de Apelaciones, que se podía solicitar al Tribunal Constitucional. ¿Existe la posibilidad de que de repente también la Corte Suprema pudiese intervenir en el caso que la Corte de Apelaciones diga no me siento competente para este cuento? Sí, yo creo que la Corte Suprema es la que... Ya, mira, existen tres vías. Ya. Tenemos una vía que es la que podemos ejercer los abogados y que de hecho nos vamos a pedir la próxima semana una reunión con el Colegio de Abogados, un tema muy interesante de tratar, que de altamente de un nivel académico también que tiene interés, estamos hablando de la aplicación de una ley, y poder, a través de la vía, los abogados podemos llegar hasta el Tribunal Constitucional. Ya, ok. ¿Cierto? Pero ya, si Aldo Ortiz debe y el Tribunal Constitucional acoge nuestra petición, solamente es para Aldo Ortiz. Pedrito, Juanito, Dieguito, todos los demás no se les aplica. No hay jurisprudencia. No Ya. es jurisprudencia, no es vinculante, como decimos nosotros, ok. solamente es vinculante con la persona que demandó. Entonces, El caso a caso. Caso a caso. Luego tenemos la otra vía, que es una vía que yo he estado explorando y estudiando, te digo, y no la he afinado con la precisión. Existe una situación en que se le puede hacer presente a la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Si ha habido o no algún problema para poder aplicar algunas leyes, porque la Corte de Apelaciones, ellos hacen presente a la Corte Suprema que han tenido problemas con la aplicación de una ley. Correcto. Entonces, quizás sería bueno que a través del Colegio de Abogados, no sé si se ha hecho con anterioridad, yo fíjate que yo estoy recién entrando en esto, y hacerle presente a la Corte la situación que hemos percibido, que tenemos idea documentada, que tenemos los casos, etcétera, para que ellos pudieran hacer presente a la Corte Suprema de que tenemos un problema con esta ley, que no es una ley que tienda a la justicia y a la equidad, más bien tiende, ¿cierto?, a la venganza, al daño, a la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a que la persona pueda jubilar, digamos, de muy mala manera, y hombres con más de 65 años. Y la otra alternativa es que se haga una indicación, porque la ley, ¿dónde se hizo? En el Congreso. ¿Dónde podemos modificarla? En el Congreso. Con los diputados. Con los diputados. Y esto hoy día brillan por su ausencia, o sea, hoy día están ocupados de cualquier cosa menos de este problema. Entonces, digo, también atento a la gente que va a votar, ¿cierto? Hoy día también se recurre a eso, porque fíjate que no es proselitismo político, pero hoy día sí creemos que también debe estar la gente consciente de las autoridades que escogen y para qué las escogen, porque aquellos, ¿cierto?, que no están ni ahí con sus problemas, traten de buscar uno que sí se preocupe de los problemas de ellos. Margarita, mira, antes de terminar este espacio, yo quiero dejarte comprometida para la próxima semana porque hay una noticia que en realidad preocupó. Esta es la típica noticia entre gallos y medianoche de la región de Atacama. Porque siempre nos acostumbra a meter goles de media cancha entre 7 y 7 y media de la mañana. Y poca gente nos damos cuenta de este cuento. Se informó ya que el alza de los servicios eléctricos va a ser la más alta en todo el país, en la comuna de Copiapó y en la comuna de Coquimbo. ¿Ya? Esto en las regiones de Atacama y Coquimbo. Me imagino que tú vas a tener algo que decir con respecto a eso para este espacio, para cerrar este programa, porque es, insisto, es la mala noticia del día, y también para la próxima semana, porque hay que desglosar esto y hay que explicarle esto a la gente, porque la gente que está todavía postulando, porque recién el día 13 de septiembre se va a saber si es que aprueban o no la postulación al subsidio eléctrico, van a tener ya que pagar sus cuentas con un 20-25% de recarga. Yo no sé si viene el 20-25%, ya llegó el primer recibo con el alza. Sí, en Huasco me dijeron 15%. No sé cuánto llegó, yo soy como mamá, dueña de casa, yo tengo un departamento, prácticamente no paso tanto tiempo aquí en Copiapó, paso entre Diego de Almagro y La Calera, me muevo mucho. Mi pago normal durante los últimos 6 años era entre 8.000 y 12.000 pesos de energía eléctrica, porque lo que permanece encendido siempre es el refrigerador. De acuerdo. Y te digo, y hoy día me llegó mi cuenta de luz con 23.000 pesos. O sea, no hay un 30% ni un 15%, yo calculo que tengo un 100%, un 100%. de recargo. Y más aún en este periodo, que estaba ausente, tú estuviste enfermito, yo también estuve, ¿sí? El periodo que me están facturando es un periodo en que yo no estuve ocupando mi departamento. Entonces, te digo, estaba fuera de la región, así que te digo, y me llegó un 100% de alza. Claro que 23.000 pesos no es un monto que te cree problemas económicos, digamos, pero cuando tú tienes un sueldo mínimo y tienes más gastos, otros gastos, obviamente que... Ahí es donde está el problema. Sí, y yo te digo, y te digo otra cosa, yo ni siquiera ocupo lavadora en mi casa, o sea, solo el refrigerador encendido, y es un refrigerador, te digo, que
que está al mínimo, porque tampoco un refrigerador que para el mes cayera, porque una persona que no habito con habitualidad, y de 8.000 a 12.000 que era el pago que se estaba haciendo, a 23.700 creo que era, lo encontré más de un 100%. Así que me voy a hacer cargo de lo que tú me señalas, me voy a dedicar a estudiar, porque tú sabes que todas estas cosas hay que buscar la información. Exacto. Y hay que dedicarle tiempo, No, pero con el compromiso para que los atacameños sepamos, ¿cierto?, de dónde viene el problema. Si hasta aún no nos están resolviendo el problema. Imagínate las dificultades que tuvieron las personas en Santiago con el tema de este evento climático, hasta 6-7 días estuvieron sin luz. Y resulta que aquí, digamos, las empresas que son las distribuidoras de luz, son las que tienen que mantener las instalaciones. Claro que sí, por ley. Por ley. Hoy día han preferido pagar las multas, porque este es un ejercicio, digamos, bastante, no sé cómo decirlo de alguna manera académica, te digo, que calculan, ¿cierto?, cuánto les significa tener cuadrillas especiales para pagar, cuánto les significa en asuntos laborales tener cuadrillas a pagar la multa. Y optan de repente entre tener más trabajadores y tener los servicios óptimos a pagar la multa, a incumplir. Es un ejercicio, te digo, malicioso que se hace, pero nuestros parlamentarios, oye, es que de verdad los veo, me encanta verlos, por fin que los veo en las redes sociales, que algo hacen, pero en lugar de poder agradar, desagradan, porque te digo, uno los ve haciendo cosas que los árboles no se caigan arriba de los cables. Cuando hoy día tenemos problemas esto de los papás que no pueden pagar sus deudas o que están sujetos a que se les saque más del 70% de sus fondos de pensiones para pagar deuda a hijos que tienen 40 años, oye, tenemos un problema si no queremos salvar al papito corazón. O sea, si el señor está hoy día en este problema es porque se lo buscó por largos años. Es porque tenemos leyes mal hechas. Pero tiene que pagar hasta donde la ley dice y lo demás se tiene que restituir o no cobrar. Y eso en eso estamos, así que, bueno, esperemos que invite a doña Claudita Albayaya, nuestra presidenta del Colegio de Abogados, para que en algún momento que tengamos esto podamos conversar el tema, porque fíjate que es relevante para, sobre todo una región en que hay más hombres que mujeres, tú sabes, en nuestra región. Naturalmente. Y tenemos mucha población flotante de hombres. Entonces yo hoy día, por eso hago un llamado a todas las personas que tienen este problema, varones o mujeres, pero varones, que nos llamen a nuestro teléfono al más 56996722325. Estamos atentos a escuchar su problemática, a conocer de su caso y a representarlos también, porque en la medida que tengamos un panorama más amplio y más completo con respecto al tema de estas pensiones y el pago de estas pensiones y a la deficiencia que tiene la ley, podamos corregir y vivamos todo en un país justo y equitativo. Esa es la idea, Margarita. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Llegó corriendo del bus, igual estuvo con nosotros. Te quiero comprometer para el próximo jueves para que nos acompañes siempre en el consultorio legal, sí, aquí en Madero FM, y sobre todas las cosas ya con la guindita de la torta puesta con respecto al tema del alza indiscriminada de los cobros de la luz. Insisto, hay que comentarlo. Sí, de todas maneras. Muchas gracias y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Margarita. Muy bien, pues nosotros hacemos una breve pausa porque continuamos con la conversación, continuamos con las entrevistas aquí en Madero FM. No nos deje.